Mateo 28. Vamos a empezar a leer en el versículo 18. Estas palabras que Cristo dice aquí, las dijo después de que murió y resucitó, un poquito antes de ascender a los cielos. Les dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por lo mismo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Dios, y nosotros somos tu pueblo. Oh, que podamos serlo de todo corazón y servirte como tú mereces, amarte y obedecerte y hacer tu voluntad en todas las cosas, y que veamos tu gloria, Padre, en medio de nosotros, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, que tu palabra sea eficaz en la mente, en la vida, en el corazón de todos nosotros. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Dice en el 18 Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero por qué dice esto? ¿Que acaso antes de morir y de resucitar no tenía toda potestad en el cielo y en la tierra? Él es Dios. Y se supone que Dios tiene toda potestad. La palabra potestad quiere decir autoridad, ¿no? Toda autoridad me es dada. Pero antes también la tenía. Pero ¿saben qué? Que cuando él estaba en la tierra, él tenía muchas restricciones. Él era un hombre. Era Dios, pero era un hombre. Entonces, como hombre que era, se cansaba, tenía hambre, tenía sueño. Pero Dios ni tiene hambre, ni tiene sueño, ni se cansa. Entonces, esta potestad de la que habla aquí Jesús es algo diferente a lo que tenía antes. Pero ¿por qué dice me es dada? ¿Quién se la dio? Se la dio el Padre. ¿Y por qué le dio esa autoridad, esa potestad? Se la dio por lo que Él hizo, por su obediencia perfecta, por su muerte en la cruz por los pecadores, por la vida santa que vivió mientras estuvo entre nosotros. Entonces, quiere decir, toda potestad me es dada, vean, como Dios y como hombre. Acuérdense ustedes de este punto. Antes de que Cristo viniera a la tierra, Él no era un hombre. Antes de venir a la tierra, Él era espíritu, un espíritu puro. Pero ya después, cuando vino a la tierra y murió y resucitó como hombre. Entonces había una diferencia entre el Cristo que estuvo aquí y el Cristo que resucitó. Entonces esta potestad, esta autoridad la recibió como Dios hombre. Entonces Cristo está ahora en el cielo como un hombre. Antes no era un hombre. ¿Entienden esto? Entonces, como Él recibió del Padre esta autoridad, dice en el 19, por tanto, id. Esta es la gran comisión, ¿no? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas órdenes que Cristo dio entonces siguen obedeciéndose hoy igual que en aquel tiempo. Seguimos yendo, seguimos haciendo discípulos y seguimos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras que están escritas aquí no son una sugerencia, son una orden. Y eso demuestra que Cristo es Dios. Porque los hombres podemos sugerir, pero Dios da órdenes.
Ningún hombre común y corriente podría haber dicho estas palabras. Y vean lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, que os he mandado yo. No está diciendo que el Padre ha mandado, no, dice que yo les he mandado. Y dice al final del 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quiere decir que Cristo ha prometido estar con nosotros cuando vayamos a evangelizar, cuando hagamos discípulos y cuando los bauticemos. Pero ¿cómo es que Cristo está con nosotros? Por su Espíritu. Pero vean cómo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No sé si ustedes sepan que en una ocasión en el sur de Francia, en la llamada la noche de San Bartolomé, Roma asusó a los católicos y mataron en una noche como 200,000 cristianos. 200,000 en una noche. O sea, los católicos tenían ubicados a los creyentes, a los cristianos. Pues se metían en las casas y los mataban con lo que tenían a la mano. Y los cristianos no se defendían. Al matar a tantos, creyeron que habían acabado con ellos. Y algunos creyentes de poca fe pudieron haber pensado, bueno, ¿no dijo acaso Cristo que estaría con nosotros todos los días? Entonces, si está todos los días, ¿por qué nos están matando? Cristo prometió estar con ellos y estaba con ellos aunque los estaban matando. No era posible que los exterminaran. Los católicos pensaban que habían acabado con todos los cristianos, pero eso no es posible. Porque Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Vean, y esta es una muestra de que los cristianos verdaderos siempre han existido. La Iglesia Católica nunca fue una iglesia verdadera, nunca. Y los cristianos verdaderos siempre existieron desde los apóstoles, nunca han dejado de existir, a menos de que esta promesa fuera una mentira. Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días, y lo ha cumplido. Entonces, estemos en prosperidad o en aflicción, en la vida o en la muerte, Cristo siempre ha estado con los suyos. Entonces, es por eso que seguimos evangelizando, y seguimos haciendo discípulos, y seguimos bautizando, hasta el día que Cristo venga. Antes de que los discípulos bautizaran, ya Juan el Bautista lo había hecho, ¿se acuerdan? ¿Quién comisionó a Juan el Bautista para bautizar? Dios. Incluso recuerden ustedes que Cristo mismo fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿por qué Cristo tuvo que ser bautizado? Vean, nosotros nos bautizamos en reconocimiento de que somos pecadores, pero Cristo no era pecador. Entonces, ¿por qué se bautizó? Se bautizó, ¿saben por qué? Para identificarse con nosotros, para hacerse uno con nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ser bautizados? ¿Quiénes son los que deben ser bautizados? Los que reconocen que son pecadores, que lo reconocen corazón adentro, no que lo reconocen simplemente en su mente, porque tú puedes entender que eres un pecador sin sentirlo, sin que tu corazón sea afectado, sin que tu voluntad sea ganada para Cristo. Entonces, debe ser bautizada una persona que primero es discipulada. ¿Y qué quiere decir ser discipulada? Que es adoctrinada. Aquí en esta versión dice, en el 19, por tanto, id y haced discípulos. Pero la mejor versión, que es la versión antigua, dice, por tanto, id y doctrinad. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñar doctrina. ¿Qué cosa es doctrina? Es la enseñanza bíblica. Pero hay muchos que no les gusta la palabra doctrina. Supongo yo que no les gusta porque se acuerdan de cuando eran niños y su mamá los mandaba la doctrina. ¿No? Pero la palabra doctrina es una palabra bíblica, es una palabra buena. La palabra doctrina habla de todo lo que le debemos enseñar a los que se convierten en discípulos. Entonces, una persona que escucha la doctrina y que la entiende y que cree en ella es la que puede ser bautizada. O sea, no basta con que entiendas las doctrinas.
No basta con que digas que dices creer en ellas. No, debes apropiarte de ellas. En otras palabras, tienes que reconocer que eres pecador y tienes que dejar el pecado. No vas a dejar el pecado después de que seas bautizado, no, tienes que dejarlo antes. ¿Se acuerdan que les conté de una persona que iba a una iglesia pentecostés hace años y tenía unos 3-4 meses asistiendo? Y le dijo el pastor: hermana, ya tiene usted que bautizarse, ya tiene tiempo viniendo aquí. Y le dijo esta mujer: ay, pastor, dice, yo no puedo ser bautizada. Y le dice el pastor: ¿y por qué no? Dice: es que yo fumo. Dice: ¿y qué importa, hermana? Mire, usted bautícese ya después de ser bautizada, deja el cigarro. Esa es maldad. Esos pastores son malvados, lo que quieren es tener gente. Dice: la bautizamos, ya después nos deja sus ofrendas y sus diezmos, ya después si deja el cigarro, pues que lo deje, y si no, pues me importa poco. Vean qué maldad de esas personas. No, bautizamos a una persona que da evidencias de que ya dejó el pecado. No va a dejarlo después de ser bautizada. Entonces, el discípulo debe recibir instrucción acerca de las doctrinas básicas del Evangelio y debe entender antes de poder ser bautizada. Pero eso no quiere decir que necesite un diploma de un instituto teológico para que pueda ser bautizada. Es más, hay personas que se han metido en un instituto, que han recibido un diploma y que no entienden lo básico del Evangelio. En serio. Yo he platicado con pastores y les he preguntado acerca del significado de la palabra gracia y no lo entienden. Si pueden ustedes creerlo, no entienden el significado de esa palabra. Entonces, ¿cómo es que son pastores? Es increíble. ¿Y saben por qué? Es posible también que porque no los enseñaron. Porque un pastor que no cree en la gracia, ¿cómo va a enseñar la gracia? Un pastor que no se ha arrepentido de sus pecados, ¿cómo va a predicar acerca del arrepentimiento? Y eso se debe, ¿saben ustedes a qué? Aquí hay personas, hay pastores que no predican los grandes temas doctrinales, porque creen que las doctrinas dividen, pero no entienden, eso es claro. Hay algunos que piensan que las doctrinas le dan sueño a la gente, o que los ahuyenta. Pero tú no puedes arrepentirte si no sabes de qué tienes que arrepentirte. Tú no puedes reconocer que eres pecador si no sabes qué es pecado. Si no entiendes que Dios es santo, ¿de qué te vas a arrepentir? Tú dices: no, yo estoy bien. Los que están mal son los que están a mi alrededor, mis parientes, mi esposa, mi marido, mis hijos. Ellos son los que están mal, pero yo no. Todos somos pecadores. Tienes que reconocerlo en tu corazón y tienes que estar dispuesto a dejar tu pecado para que puedas ser bautizado. El bautismo es una ordenanza, no es una sugerencia. Y como es una ordenanza, se le llama un acto de sumisión a Cristo. O sea, la persona se bautiza en señal de sumisión a Cristo. No es cosa de que tú te sometas al pastor, ni de que te sometas a una religión. Si tú quieres someterte a Cristo, tienes que bautizarte. Algunos creen que son salvos porque dicen que han aceptado a Cristo, pero nosotros debemos cerciorarnos de si tienen frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que queremos ver, que se demuestre que se han arrepentido verdaderamente, no de si han aceptado a Cristo. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que llegó corriendo con Jesús, dobló su rodilla y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? Los mandamientos saben: no hurtes, no mates, no adulteres, etcétera. Y le dice el joven rico: pues entonces yo estoy bien porque yo no he hecho eso. Le dice: pues una cosa te falta. Dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él no quiso. Y con eso le demostró Cristo que él era un codicioso. Y al ser un codicioso, no guardaba ningún mandamiento. Él creía que los guardaba todos y no guardaba ninguno. Entonces, ¿por qué ese hombre no fue bautizado? Porque amó más su dinero que a Cristo. Si tú amas más a tu dinero que a Cristo, si tú amas más a tu trabajo, más a tu casa, más a tus hijos, más a tu pareja que a Cristo, no puedes ser bautizado. Debemos amar más a Cristo que a todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Entonces, mientras no haya ciertas evidencias de eso, tú no puedes ser bautizado. Algunos piden el bautismo, ¿saben ustedes por qué? Porque entienden que hay un cielo, entienden que hay un infierno, entienden que habrá un juicio. Y dicen, pues para estar seguro, para quitarme de problemas, me bautizo y ya la hice. Otros tal vez pidan ser bautizados para que los demás los tengan en un buen concepto, para que no me critiquen, para que no me juzguen, para que no piensen que yo soy ateo o algo por el estilo. Pero si por eso pides el bautismo, pues no es correcto que lo hagas. El bautismo es una ordenanza neotestamentaria. La palabra bautismo no existe en el Antiguo Testamento. Busquen en sus concordancias y no existe. Pero hay algunos comentaristas que piensan que el bautismo tiene su base en los lavamientos ceremoniales del Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento había un tabernáculo. Este era el lugar santísimo y este era el lugar santo. En el lugar santo había un gran mar de vidrio, ahí había agua. Y todos los que entraban aquí se lavaban las manos, en señal de purificación. O sea, los que entraban aquí decían, estoy sucio, he hecho cosas malas. Entonces se lavaban las manos y decían, ya estoy limpio. Es lo que hizo Pilatos. Dice, no, traigan un lavamanos. No, yo soy inocente, ustedes mátenlo, yo no tengo nada que ver en el asunto. Estas cosas que tienen agua existen todavía en algunas iglesias católicas, donde está el agua bendita, que llega la gente y agarra el agua y se la unta por acá y, ¿entienden? La famosa agua bendita o agua maldita, como ustedes, ¿no? Pero Juan el Bautista aparece en escena y empieza a bautizar en el río. Y eso nunca había sucedido. Nada como eso existía antes. Entonces la gente se sorprendió. La gente estaba espantada por la forma como hablaba Juan el Bautista. Y por eso muchos querían ser bautizados. Aquí en Mateo 28, 19... dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La palabra bautizándolos quiere decir sumergiéndolos. La palabra bautizar es la palabra baptizo en el griego, y la palabra baptizo quiere decir sumergir. Entonces, cuando una persona es bautizada, tiene que ser sumergida en el agua. Hay unos grabados católicos en donde se ve a Juan el Bautista bautizando a Cristo. Están en el río Jordán, pero el agua les llega por aquí. Entonces tiene una jícara Juan en la mano y está echándole en la cabeza agua a Jesús. Pero es absurdo. Si le vas a echar agua en la mollera, pues nomás agáchate, recoges el agua y se le echas en la mollera. ¿Para qué lo metes en el agua? Pero esa es una apreciación equivocada, porque Juan el Bautista se metió en el río junto con Jesús y lo sumergió. El agua cubrió completamente a Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque la palabra sumergir eso es lo que indica. Es más, en la providencia de Dios, esta palabra fue transliterada. Sí, porque la palabra bautizar es una transliteración, no es una traducción. ¿Entienden? O sea, que Dios quiso que se conservara la transliteración, o sea, para que entendiéramos que el bautizado tiene que ser sumergido. Entonces vean, los anglicanos, los luteranos, los metodistas, los presbiterianos, los católicos que bautizan por aspersión están equivocados. La palabra aspersión se deriva del verbo asperjar. Asperjar quiere decir rociar o mojar por encimita. Sí, pero la palabra inmergir o sumergir quiere decir meterlos hasta abajo en el agua. Entonces, si Cristo dijo que deberíamos de sumergirlos, tenemos que sumergirlos. ¿O acaso lo que Cristo dijo no tiene importancia? Cristo le dijo a Noé que hiciera una arca de madera de gofer. ¿Pudo haberle hecho de pino o de cedro? No, le dijo que de madera de gofer. Las cosas tienen que ser como Dios dice, no como se nos ocurra. No nos bautizamos porque el bautismo sea una tradición. No nos bautizamos porque el bautismo sea simpático, sea un espectáculo o nos parezca una buena idea. Nos bautizamos porque Cristo lo ordenó y queremos obedecerlo.
Además, otra cosa, el bautismo es una señal de nuestra comunión con Cristo. Véanlo en Romanos capítulo 6. Vean Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vean lo que dice. Los cristianos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Si bautizados quiere decir sumergidos, entonces quiere decir hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús? Quiere decir que hemos sido puestos en Cristo, como si Dios nos hubiera metido en Él. Eso quiere decir estar en Cristo. Quiere decir que tenemos comunión con Él, tenemos intimidad con Él, lo que los inconversos no pueden tener. ¿Entienden? Un creyente verdadero está en Cristo. El que no es un cristiano verdadero está en Adán. Entonces, para que tú estés en Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él, y entonces estás en Él, tienes intimidad con Él, has sido sumergido en Él, te identificas con Él. Y luego dice al final, ¿hemos sido bautizados en su muerte? Vean, aquí la palabra bautizado se repite 2 veces. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir bautizados en su muerte? Sumergidos en su muerte. ¿Pero cómo? Él fue metido en una tumba, nosotros no. Entonces, ¿cómo es que fuimos sumergidos junto con Él? ¿Saben por qué? Porque cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el agua. Él fue metido en la tumba, nosotros nos metemos en el agua. Entonces, cuando nos metemos en el agua nos cubre y es como si muriéramos ahogados. Entonces, el que se bautiza dice, Cristo murió, yo quiero morir con Él. Él era inocente, el pecador soy yo. Entonces yo quiero que me bauticen para morir con Él. Entonces me sumergen en el agua, yo muero como Él murió, y cuando Cristo resucitó, garantizó que yo resucitaría. Entonces yo me meto en el agua y salgo y ya resucité. Morí simbólicamente y resucité simbólicamente. Vean, el bautismo es un símbolo del perdón de nuestros pecados, de una limpieza espiritual, de una purificación moral. Pero vean, el agua no purifica el alma, el agua purifica el cuerpo, el agua limpia la mugre. El Espíritu Santo es el que limpia el pecado. Entonces, simbólicamente, yo entro en el agua y salgo, ya estoy purificado, pero simbólicamente, porque no todos los que se bautizan son purificados. Hay algunos que son diablos y se bautizan y siguen siendo diablos. O sea, el hecho de que una persona se bautice no garantiza que sea salva, no garantiza que sea perdonada. Vean el versículo 4, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo resucitó y vivió una vida nueva. Nosotros salimos del agua y ya vivimos una vida nueva. Pero vean, simbólicamente, porque una persona es bautizada y no garantiza que vaya a vivir una vida nueva. Hay personas que se bautizan y al rato vuelven a la copa, vuelven al cigarro y vuelven a la marihuana. Pues entonces, ¿cuál muerte experimentaron? Pero nosotros, cuando somos bautizados, nos identificamos en su muerte, y entonces eso garantiza que si hemos creído verdaderamente en Él, así como Él resucitó, resucitaremos nosotros también. Y dice aquí, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué demuestra que el bautismo de una persona es correcto? Cuando vive en vida nueva. Si tú sigues siendo la misma persona de antes, si sigues mintiendo, siendo egoísta, diciendo malas palabras, llenándote de rencor y de envidia y de celos, tú no vives una vida nueva y tu bautismo no te sirvió de nada. Vean Hechos capítulo 8. Aquí habla del eunuco etíope. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Bien, no era ningún tonto este eunuco. Él estaba pensando, bueno, ¿de qué está hablando aquí? No cabe duda que el Espíritu Santo estaba obrando en él. Porque una persona que hace preguntas, quiere decir que está analizando, está procesando la información. ¿Sí? Entonces Felipe, dice el 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, de Isaías 53, que era lo que estaba leyendo el eunuco, dice, le anunció el Evangelio de Jesús. En realidad Isaías 53 es el capítulo más evangélico de los libros proféticos. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cómo puedes tú ser bautizado si crees de todo corazón? ¿Y qué quiere decir creer de todo corazón? Que entiendas en tu mente que tus emociones sean voluntarias y que tu voluntad sea ganada para Cristo. Toda tu personalidad sea afectada. Creer de todo corazón es creer sinceramente, verdaderamente. Dice, si tú crees de esa manera, dice, bien puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vean, esta es la misma declaración que hizo Pedro en una ocasión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, reconoció que Cristo era Dios, que moriría en la cruz por nuestros pecados. Y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Vean, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué descendieron ambos al agua? Porque tenía que sumergirlo. Si hubiera sido suficiente con rociarle tantito la cabeza, pues con su cantimplora saca y le echa un tantito y ya la hizo. No, descendieron ambos al agua. Y dice el 39, cuando subieron del agua, quiere decir que estaban hasta abajo del agua. Este versículo, hay muchos que demuestran claramente que el bautismo tiene que ser por inmersión. Además, la inmersión refleja cuál es la realidad que el bautismo presupone. ¿Y cuál es esa realidad? Que morimos. En cambio, si ustedes le echan a una persona agua en la mollera, pues esa persona no se muere. Vimos esta frase que dice, hemos sido bautizados en su muerte. Quiero penetrar un poquito más en el significado de esto. Bien, la muerte de Cristo es un hecho histórico. Bueno, incluso dicen algunos que tienen ubicada la cueva donde lo sepultaron. No estamos seguros de que esa sea realmente, pero eso indica algo positivo, ¿no? La muerte de Cristo es un hecho histórico. Entonces, vean, en el momento que confiamos en Cristo, somos llevados 2000 años atrás y decimos, así como Cristo murió, yo quiero morir con Él. Yo quiero participar de la muerte de Cristo y quiero participar de su resurrección. Escuchen, para que tú participes de su vida, tienes que participar de su muerte. Tienes que identificarte con Él en su muerte para que puedas recibir la vida. Él murió en la cruz, nosotros morimos en el agua al ser bautizados. En el momento que llegamos a creer en Cristo, entendimos el motivo de su muerte. Bien, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Él era santo, Él no merecía la muerte. La paga del pecado es muerte, pero Él no pecó. Entonces, ¿por qué era necesaria su muerte? Bien, esta pregunta parece ser fácil de entender, pero no lo es. Parece ser fácil de responder. ¿Por qué murió Cristo? Roma enseña que Cristo murió para darnos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de humildad? Entonces Cristo se dejó matar, entonces yo tengo que dejarme matar para poder hacer algo bueno. Eso es absurdo. Cristo murió en la cruz. ¿Saben por qué? Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie, absolutamente nadie hubiera podido ser salvo. Cuando Cristo murió, pagó por los pecados de todos los que serían salvos. No pagó por los pecados de todos los hombres. Pagó por los pecados de todos los que creerían en Él. Entonces Cristo garantizó la salvación de los escogidos. Pagó
por los escogidos, no pagó por todo el mundo. Cristo no derramó su sangre por todo el mundo. Cristo no murió para hacer posible la salvación de la gente. Cristo murió para salvar a los suyos. Entonces, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, todos hubiéramos ido al infierno. Pero escuchen, Dios no quiere que todos vayamos al infierno. Dios quiere salvar a muchos. Tú puedes ser salvo. Si muchos lo han sido, tú puedes también. ¿Por qué tú no? Si tú no quieres dejar tu pecado, tú no vas a ser salvo. Pero si tú te arrepientes, Dios promete darte la salvación, te la regala. Cuando creímos en Cristo, entonces entendimos que la culpa de nuestros pecados fue quitada. La fe se apropia de esto. O sea, yo creo que cuando Cristo murió en la cruz, pagó por mis pecados. Y yo me pregunto, ¿pero de veras pagó? Entonces, ¿yo ya no debo nada? Entonces, cuando me muera, ¿voy a ir al cielo? ¿Pero de veras? Cuando un cristiano entiende eso, lo cree y lo acepta y lo abraza, nos dan ganas de brincar. Entonces, ya no soy culpable. Ya no voy a pagar por mis pecados. Cristo ya pagó. Entendimos que Cristo pagó en la cruz por nosotros, pagó por mí, ya no debo nada. ¿Saben qué? Cuando entendemos que ya son perdonados nuestros pecados, ya nada nos puede dañar, nada. Un cristiano le pueden robar su casa, le pueden matar a un hijo, puede sufrir un accidente y quedar paralítico. Le pueden robar todos sus ahorros, su aguinaldo, su caja de ahorros. No hay problema. Cristo me ama a pesar de todo y un día voy a ir al cielo. Esa es la gran solución de todos los problemas. Cuando nosotros entendemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entendemos que Cristo me tomó en cuenta a mí, a nosotros. Esa es la base de la justificación por fe. Somos salvados porque creemos en Él, no por nuestras buenas obras. Un cristiano, por muchas buenas obras que haga, alguna mala tiene. ¿Quién no hace malas obras? ¿Quién no peca? Entonces, si para ser salvos tuviéramos que ser perfectos, pues nadie sería salvo. Pero somos salvos no porque seamos perfectos, somos salvos porque Cristo pagó por nosotros. Entonces, Cristo murió en la cruz, nosotros morimos en el agua. Y es por eso que decimos que el agua debe cubrir completamente al candidato, al que es bautizado. Hay una muchachita acá en esa que la bautizamos en una ocasión, pero como que le tiene fobia al agua a esta mujer, no sé, y que la sumo en el agua, pero se sumió el cuerpo, pero la cabeza no, y yo le empujo, no, pues perdóname, te la meto a fuerza y ya que la saco, tenía que morirse, pues ¿cómo? Cuando somos bautizados en el nombre de Cristo, significa que estamos unidos, estrechamente ligados con Cristo y que somos propiedad de Él. Vean Hechos capítulo 8. Ocho 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, el Espíritu Santo está hablando, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vean, estas personas, ¿por quién habían sido bautizadas? Por Juan el Bautista. No habían sido bautizados por ninguno de los apóstoles, ¿sí? Pero entonces su bautismo no era correcto. Vean, aquí hay algo importante, vean. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? O sea, porque Cristo lo había ordenado, pero no tenían el Espíritu Santo, entonces algo les faltaba. Vean, para que tú seas propiedad de Cristo tienes que tener el Espíritu Santo, pero ellos no lo tenían. Entonces, parece indicar, ¿sí?, que estas personas creían que le pertenecían a Juan el Bautista. Como habían sido bautizados por Juan, dicen, no, nosotros somos seguidores de Juan. No, para que tú seas salvo, tú no puedes ser bautizado por una persona y creer que perteneces a esa persona. No,
tú perteneces a Cristo. Entonces, fueron bautizados en el nombre de, tal exactamente como deberían de haber sido bautizados, y recibían el Espíritu Santo. Entonces ya entendían que le pertenecían a Cristo. Vean, cuando una persona es bautizada, entiende que le pertenece a Cristo. Hagan de cuenta como que el bautismo es un sello, y como si Cristo nos lo pusiera y dice, esto es mío. Entonces, cuando una persona se bautiza, les está diciendo a todos, miren, antes de hoy, yo viví mi vida, hice lo que quise, pero de aquí en adelante, ya me voy a bautizar, de aquí en adelante, yo ya no quiero ser el de antes. Yo ya no quiero vivir la vida de antes, ya no quiero volver atrás, yo quiero vivir una vida de obediencia a Cristo. Yo soy de ustedes. Entonces el que se bautiza no solamente le pertenece a Cristo, sino que pertenece a la iglesia. Una persona puede ser salva sin ser bautizada. ¿Sí? Nos bautizamos no para pertenecer a Cristo, sino para pertenecer a la iglesia. El que es creyente en Cristo y obedece a Cristo, ya es un creyente verdadero, ya es salvo. Entonces se bautiza para pertenecer a la iglesia. Si tú dices que has creído en Él y no quieres ser bautizado, ahí hay gato encerrado. Porque la iglesia de Cristo es de Cristo. La iglesia no fue inventada por los hombres. Vean Hechos, capítulo 22. Vean lo que le dice aquí Ananías a Pablo. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Vean cómo dice, y lava tus pecados invocando su nombre. No dice lava tus pecados bautizándote. ¿Sí? Porque hay algunos que piensan que el bautismo quita los pecados, limpia los pecados. Es lo que creen los cambelistas, los de la Iglesia de Cristo. Pero ellos están equivocados. El bautismo no lava los pecados. Aquí dice, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué quiere decir invocar su nombre? Vean, la palabra invocar no quiere decir simplemente orar. Claro, en todo acto de oración hay una invocación, ¿sí? Pero la invocación quiere decir sujeción a la persona a la que tú le estás invocando. O sea, invocando su nombre, o sea, reconociendo quién es Él, que es Dios, que es tu dueño, que es tu Salvador y es tu Señor, en señal de obediencia a Él. En otras palabras, tú no vas a invocar a quien no vas a obedecer. Entonces, cuando tú reconoces quién es Cristo, lo que hizo en la cruz, y lo invocas, quiere decir que tú ya has sido perdonado, ya eres salvo y ya puedes ser bautizado. Ya dije, el agua nos limpia por fuera, pero la sangre de Cristo nos limpia por dentro. Vean Efesios capítulo 1. Aquí está hablando de Jesús, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención quiere decir rescate. ¿Quién pagó el rescate? Cristo. O sea, en Cristo tenemos redención, tenemos rescate por su sangre. Somos rescatados del infierno, somos rescatados del poder del pecado, de la culpa, de la condenación, de la muerte eterna. Somos rescatados, dice, por su sangre, no por el bautismo. Entonces, lo que nos limpia, lo que nos salva, es la sangre que Cristo derramó por nosotros. La Biblia menciona la frase, la sangre preciosa de Cristo. Imagínense, si el agua nos limpiara, entonces sería el agua preciosa. No, la preciosa es la sangre. Y la palabra preciosa quiere decir valiosa. Vean Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. No nos lavó con el agua del bautismo, sino con su sangre. ¿Saben ustedes
que la Iglesia Católica Romana enseña que cuando bautizan ustedes a un niño, el pecado original de ese niño es quitado. ¿Sí saben eso? Que el pecado original del niño es quitado. ¿Es cierto eso? Eso es falso. Ahora, ¿qué quiere decir el pecado original? Vean, el pecado original no es el pecado que cometió Adán y Eva. El pecado original son los efectos del pecado que cometió Adán y Eva. En otras palabras, es nuestra corrupción, nuestra depravación. Ese es el pecado original, nuestra depravación. Entonces ellos dicen que el bautismo quita la depravación del niño. ¿Cuál depravación tiene el niño? Para empezar. Otra cosa, bautizan a un niño y cuando crece se vuelve borracho, drogadicto, mal hablado. Entonces, ¿de qué le sirvió el bautismo? Ahora, bautizan al niño y va un padrino. ¿Para qué sirve el padrino? Para que haga lo que el papá tal vez no haga. Si el papá no le enseña la doctrina cristiana al niño, se la va a enseñar el padrino. Los dos son... Bueno, ¿para qué les digo, no? Entonces, ninguno de los dos les enseñan al niño. Ese pobre niño, ¿qué va a hacer cuando crezca? Entonces, cuando una persona se bautiza, quiere decir yo estoy unido a Cristo, estoy perdonado, estoy purificado, vean, todo simbólicamente. Pero el niño, ¿qué sabe de eso? El niño ni pide el bautismo. Una persona pide el bautismo reconociéndose pecadora. El niño, ¿qué pecado tiene? ¿Por qué lo bautizan? El bautismo, además, simboliza una respuesta salvadora al Evangelio. Vean Mateo 3. Simboliza una respuesta salvadora al Evangelio. Vean 3. 3:5. Y salía a él, a Juan el Bautista, a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir confesando? No quiere decir confesando al sacerdote. Confesando quiere decir reconociendo públicamente sus pecados. Entonces, en aquel tiempo, los que se bautizaban, repito, se paraban enfrente y les decían a todos: hermanos, yo toda mi vida he sido un pecador, pero yo ya no quiero pecar, yo quiero obedecer a mi Dios, a Cristo. Entonces yo quiero ser bautizado. Entonces reconocían delante de todos que estaban mal. Pero un niño, ¿de qué tiene que reconocer que está mal? Un niño no peca. Un niño ni idea tiene de lo que es eso. Es más, hay personas que se bautizan en la Iglesia Católica de 20 años, de 30 años. O sea, normalmente se bautizan niños pequeñitos, pero no todos los que bautizan son niños pequeñitos. O sea, hay algunos que nacieron en otra religión y dicen: no, yo quiero ser católico. Ah, pues entonces tienes que bautizarte. Igual le mojan la mollera. Reconocen que son pecadores, vean, delante del sacerdote. Pero el asunto es que lo reconozcan delante de Dios. ¿De qué sirve que tú reconozcas tu pecado delante de un sacerdote o delante de un pastor o delante de quien sea? Tú tienes que reconocer tu pecado delante de Dios. A quien has ofendido es a Dios. Y vimos el texto que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿se acuerdan? Con la boca se confiesa ante la gente. O sea, tienes que reconocer ante la gente que eres pecador. No que des tus detalles de todos tus pecados, no se trata de eso. Porque los que éramos católicos íbamos con el sacerdote: ay, padre, me acuso de que yo hice esto, y de que hice esto otro, y de que aquello. Y luego hay unos padres bien morbosos, sacerdotes, y sí, le hiciste esto, ¿y cómo lo hiciste? Y a ver, explícame, y a ver, cuándo. Puro morbo, pura maldad. ¿De qué sirve que tú le cuentes al sacerdote tus aberraciones y asquerosidades si de todos modos no vas a dejar tu pecado? Una persona debe ser bautizada, puede ser bautizada, cuando entiende y reconoce que su modo de pensar ha estado equivocado. Estoy mal, he pecado, he hecho lo malo, he ofendido a Dios, he ofendido a la gente, estoy mal. Pero un hombre orgulloso, ¿ustedes creen que va a reconocer que es pecador? Imagínense un hombre de 40 años, que ya perdió su familia por sus borracheras, sus vicios, sus maldades. Ya sus hijos le guardan rencor y ya anda en la calle ahí durmiéndose en un coche viejo.
¿Ustedes creen que esa persona va a reconocer que toda su vida ha sido un error? No, esa persona cree que está bien. No, mi mujer está mal, mis hijos están mal, pero yo no. Los hombres orgullosos no reconocen su pecado aunque los maten. ¿Y saben qué? Muchos no piden el bautismo nomás por orgullo. En serio. Porque eso sería reconocer que están mal, que han sido desobedientes, que han sido rebeldes, que han sido ignorantes y no están dispuestos a aceptarlo. Y otros tal vez no pidan el bautismo porque son indiferentes, porque creen que no tiene ninguna importancia el bautismo. Pero, ¿no será importante acaso obedecer a Cristo? Y otros tal vez no pidan su bautismo simplemente, ¿saben por qué? Porque no quieren dejar su pecado. A lo mejor piensan que creen en Dios, pero no quieren dejar su pecado. Bautizamos a una persona que da evidencias de ser salva, no para que lo sea. El bautismo es una señal de obediencia a Cristo, pero Cristo no solamente quiere que le obedezcas en el bautismo, quiere que le obedezcas en todo. Bautizamos a quien parece que anda en los caminos de la obediencia, pero solamente Dios ve los corazones. Porque una persona, hay personas que se meten en una religión y parece como que ya son diferentes, pues ya leen la Biblia y no faltan a los cultos, pero no sabemos cómo sean en casa. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo te llevas con tus padres, con tus vecinos? Una persona no es salva simplemente por ir al culto, por leer la Biblia o por orar. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Pero qué terrible, créanme, que una persona pida el bautismo y que sea bautizada y que el día del juicio sea echado fuera del cielo por hipócrita. Que Dios le diga, ¿de qué te sirvió el bautismo, ingrato? Nunca dejaste tu pecado. ¿Saben qué les va a decir Cristo? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué demuestra claramente que el bautismo de una persona es válido? Cuando esa persona persevera. Ven, la obediencia constante, la obediencia perseverante, es lo que demuestra que una persona es cristiana, que ha nacido de nuevo. Sí, todos los cristianos podemos caer en algún pecado, pero el cristiano verdadero se levanta. Si ofendiste a tu pareja, si ofendiste a tus hijos, les vas a pedir perdón. Tienes que reconocer que cometiste un error. Pídele perdón. Incluso un padre, cuando es injusto con sus hijos, debe pedirle perdón a sus hijos. Hay veces que andamos de malas y a lo mejor les damos un pellizco. ¿Cómo un padre cristiano va a andar pellizcando a sus hijos? ¿Un padre cristiano va a agarrar a patadas a sus hijos? ¿Cómo? Vuelvan a su texto en Mateo 28. Ya vimos el 19, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aunque no nos hemos detenido en esto, pero vamos a pasar al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quiénes? A los que se bautizan. ¿Cómo? Entonces, primero los bautizan y luego los enseñan. En algunas cosas sí, otras no. O sea, antes de bautizar a una persona les enseñamos algunas cosas. Ya después de ser bautizados les enseñamos otras cosas. ¿Por qué? Porque en el lapso que hay desde que tú llegas hasta que eres bautizado aprendes poco. Pero después tendrás que aprender mucho. Es que, vean, el cristianismo es algo que nunca se acaba de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados, instruidos, corregidos, amonestados, disciplinados, etc. Muchas personas que parecían que eran cristianas y que empezaron bien, terminaron mal. ¿Por qué? Porque no quisieron ser disciplinados. Déjenme contarles un hombre que fue bautizado en esa. Él cayó en adulterio. Su esposa me lo dijo. Dice, pastor, fíjese que mi esposo anda con otra y ya tiene un hijo con ella. Me lo dijo cuando ya tenía un hijo con ella. Entonces yo fui a hablar con él, fuimos a hablar con él, el hermano Tomás y yo. En aquel tiempo todavía estaba allí el hermano Tomás. Y le empecé yo a hacer preguntas acerca de lo que había hecho y se empezó a poner nervioso. Y se empezó a molestar.
¿Y saben qué nos dijo? ¿Saben qué? A mí no me gusta que me llamen la atención. A mí no me gusta que me digan nada. Como diciendo, mi vida es mi vida, ¿a ustedes qué les importa? ¿Un cristiano va a hacer eso? No. No, si tú te bautizas, tienes que estar dispuesto a que te llamen la atención. Y a que te disciplinen si es necesario. Una persona que peca y no reconoce su pecado, pues tiene que ser quitado de la membresía. ¿Saben por qué motivos quitamos de la membresía a una persona? Por ejemplo, supongamos que un matrimonio donde ambos son cristianos, ambos son bautizados, se pelean. Eso le puede suceder a cualquier matrimonio. Tenemos un problema, nos discutimos y peleamos. El papá se va con sus papás, o la esposa se va con sus papás. Se separan y dejan de ir al culto. Entonces nos enteramos y vamos y hablamos con ellos. Entonces la esposa me dice, no, es que mire mi marido así y así y así. Me saca una listota. Y luego voy con el marido. Le digo, ¿qué pasó, hermano? No, es que mi esposa así y así y así. Cada quien se echa la culpa, ¿no? Entonces no se quieren reconciliar. Hablamos con ellos, se lo comentamos a la iglesia y no se reconcilian. ¿Qué pasa? Los quitamos de la membresía. Así de sencillo. Son cristianos y no pueden solucionar un problema. No es nada del otro mundo que un matrimonio cristiano se pelee. El asunto es, te peleas, pues reconoce tu error, pídele perdón a tu pareja y adelante. Una iglesia que dice ser cristiana y que no disciplina a sus miembros no es una iglesia cristiana. Las iglesias donde no hay disciplina no son iglesias cristianas. Ahora, no vayan ustedes a pensar que andamos espiando a los que se bautizan para ver si la riegan, a ver si cometen algún pecado. No, todos cometemos pecados de alguna manera. Pero una persona que se bautiza tiene responsabilidades que no tienen los que no se bautizan. ¿Sí? Una persona que no viene al culto y no es miembro, pues que no venga. No es bautizada aquí. ¿Quieres? Puedes venir y si no es tu problema. Pero si eres bautizado tienes que venir cada 8 días. A menos que estés enfermo o que tú tengas algún pariente enfermo, cosas así. Pero como que dices que eres cristiano y el domingo en lugar de venir te vas al estadio a ver al Toluca, pues no puede ser. Fueras a ver a Cruz Azul te la creería, pero no. Además, otra cosa, no presionamos a nadie para que se bautice. La persona que se bautiza es porque pide el bautismo. O sea, el bautismo es voluntario. La ofrenda es voluntaria. Todo lo que hagamos para Cristo tiene que ser voluntario. Cristo no anda ahí con el látigo, dándonos de coscorrones para que hagamos las cosas. Pero si decimos que somos cristianos, pues tenemos que demostrarlo. ¿Somos o no somos? La persona que se bautiza adquiere un compromiso con Cristo, pero también con su iglesia. Pero lo principal es que tú le des tu corazón a Cristo. No buscamos el dinero de nadie, no buscamos la sumisión de nadie. Queremos ver que tú te sometes a Cristo. Otra cosa, vean, Cristo nos ordenó, dice el texto, a ser primero discípulos. ¿Qué quiere decir hacer discípulos? Que la mente sea ganada. Y las emociones y la voluntad también. Porque ¿de qué serviría ganar tu mente? Que entiendas las doctrinas. No, tu voluntad, que obedezcas. Hay personas que entienden muy bien las doctrinas, que les gusta discutir sobre doctrinas, pero no las obedecen. ¿De qué sirve que las entiendan? Debes entender que has ofendido a un Dios santo toda tu vida. Debes entender lo que Dios exige de ti y estar dispuesto a darlo. Hacer discípulos primero, bautizarlos después y enseñarles que guarden. Esta frase, enseñarles que guarden, quisiera enseñarles que obedezcan. ¿Pero cómo? ¿Un cristiano necesita ser enseñado a obedecer? Sí. ¿Y saben por qué? Porque así como nos acostumbramos a desobedecer, debemos acostumbrarnos a obedecer. Imagínense un hombre que es convertido a los 60 años de edad. Esa persona tiene que ser enseñada.
aunque tenga 60 años. No de que diga, no, yo ya soy madurito, ya tengo mis canas, yo no necesito que me enseñen. No, necesita ser enseñado. Y además otra cosa, cuando una persona se bautiza y empieza la guerra, el diablo la va a agarrar contra ti. No pienses que al bautizarte se te van a acabar los problemas. Muchos enfatizan el bautizar gente, quieren bautizar a muchos, ¿saben por qué? Porque ellos piensan que bautizar es sinónimo de conversión. Ellos piensan que los que son bautizados son convertidos. Eso es falso. O que después tal vez lo sean. Los frailes que llegaron a México bautizaban a los indios. ¿Saben para qué? Los bautizaban para obligarlos a ser sus discípulos. Sí. Hasta la fecha siguen siendo sus discípulos, pero son discípulos de ellos, no de Cristo. Nosotros queremos que el hombre sea discípulo de Cristo. El verdadero discípulo es afectado en su mente, es afectado en sus emociones y en su voluntad. ¿Y cómo lo demuestra? Pidiendo el bautismo. Y ya después de que esta persona sea bautizada, será enseñada acerca de todo lo que Dios requiere de ella, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no, qué es lo que debe evitar, a los peligros que se expone, las acechanzas del diablo, cómo mortificar el pecado, etc. La gran comisión le fue dada a la iglesia local de Jerusalén. La primera iglesia cristiana no surgió el día de Pentecostés. La primera iglesia cristiana la conformaron los apóstoles. ¿Sí? Muchos piensan que la iglesia cristiana nació el día de Pentecostés. Eso es falso. La gran comisión fue dada a la iglesia local de Jerusalén y hasta la fecha ahí siguió el hilito. Entonces todas las iglesias verdaderas a través de la historia han mandado misioneros a diferentes lugares a hacer discípulos, a bautizar, etcétera. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay algunos, como por ejemplo Billy Graham, que no pertenece realmente a ninguna iglesia local. Él cobra por sus conferencias, él va por su gusto. Nadie lo envía. No hay misioneros independientes. Si un misionero no es enviado por una iglesia, ese misionero no es misionero. Un misionero debe darle cuentas a su iglesia madre. Entonces los que son independientes y que quieren evangelizar y no rendirle cuentas a nadie, se envían a sí mismos, no los manda Cristo. Y esos hombres como Billy Graham supuestamente predican y muchos se convierten. ¡Ay, ya pasaron tantos a aceptar a Cristo! Pero ¿quién los discipula? ¿Quién les enseña? ¿Quién los bautiza? ¿Quién les enseña a guardar lo que Cristo dijo? Una persona que es discipulada, que es enseñada, después es bautizada y después forma parte de esa iglesia en donde fue discipulada y enseñada, obviamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no hay cristianos libres, no hay cristianos independientes. Muchos supuestamente aceptan a Cristo y se conforman con ser bautizados, pero no quieren ser enseñados. No tienes que ser enseñado. Eso no quita que tú tal vez puedes llegar a aprender más que el pastor, ¿sí? Porque no cabe duda que hay creyentes que tienen un cerebro privilegiado y que llegan a superar a los maestros, ¿no? Es lo que pasó con Spurgeon, ¿no? Spurgeon superó a todos sus maestros, ¿no? Dios quiere que aquí levantar a alguien como Spurgeon. Y por lo mismo, nosotros no aceptamos el bautismo de iglesias falsas. Porque si tú no quieres aceptar que tu bautismo es falso, que fuiste bautizado en una iglesia falsa, si tú no quieres aceptar esta enseñanza, pues entonces tú no puedes ser bautizado. Te enseñaron mal, te bautizaron mal, estás mal. Pero dicen algunos, no, pero es que yo me bauticé sinceramente. Lo que hace válido el bautismo no es la sinceridad del bautizado. Lo que hace válido un bautismo es que te bautices en una iglesia verdadera. Eso es lo que hace válido un bautismo. O sea, todos los que fueron hechos discípulos de los hombres deben ser hechos discípulos de Cristo. Es lo que pasó con los discípulos de Juan el Bautista. Ahora yo les pregunto para concluir, ¿son ustedes discípulos de Cristo? ¿Se han sentado a sus pies para obedecerle, para aprender de Él?
y obedecerle, como María, que escogió la buena parte, la cual nunca le fue quitada. Si tú eres discípulo de Cristo, si te has sentado a sus pies para aprender de Él, dichoso eres. Porque entonces quiere decir que tú has sido perdonado y que un día estarás con Cristo en la gloria. No te pedimos que vengas para que seas bautizado. Lo que te pedimos es que vengas a Cristo, que creas en Él, que le reconozcas como lo que es, el Dios del universo, el único Dios verdadero. Y cuando tú vengas a Cristo, y cuando tú te arrepientas de tus pecados verdaderamente, entonces le amarás. Y entonces entenderás por qué nosotros le amamos. Pero solo entonces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias por tu verdad, por tu misericordia. Oh Dios, levanta de entre nosotros siervos fieles que enseñen, que prediquen, que sean misioneros. Oh Dios, haz de nosotros una verdadera iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.